Muy buenos días, mi nombre es Lisandro Alchevli, estudiante de segundo año de Derecho Saya A. Hoy le vamos a hablar sobre el tercero mediador y el tercero en cuanto a la parte jurídica de la LOCNA. El mediador establece una relación de ayuda en la que el objetivo consiste en acompañar las partes de conflicto a identificar sus necesidades, intereses, dificultades y recursos para desbloquear la situación de enrocamiento que genera el conflicto. Mejora su modo de comunicación para poder expresarse de manera pacífica y resolutiva, facilitando el diálogo con las otras partes. Acercar posiciones entre las personas implicadas en el conflicto para poder comprender, empatizar y gestionar el conflicto en un modo más funcional. Hacerse corresponsable acerca de la situación que están viviendo y así poder actuar de modo colaborativo. Aprender a utilizar un sistema de comunicación no violento que les ayude a clarificar, resolver conflictos presentes y otros futuros. En este concepto, el mediador puede ser visto como un modelo referente a seguir. En este sentido, si la mediación tiene un componente educativo, el mediador es el medio a través del cual se realiza este aprendizaje de las partes. Es por ello que el mediador tiene la responsabilidad de acercar los principios mediadores a su propia vida para hacer congruente la enseñanza que de un modo directo o indirecto realiza en el marco de desarrollo de la profesión de mediación. Tenemos otra parte que hablar sobre la mediación familiar. Surge de los problemas existentes en las relaciones familiares, vínculos conyugales o filiales, los cuales por el carácter íntimo y los lazos afectivos suele ser un medio ideal en el cual no se haga público la información. La LOCNA establece que no se podrá mediar en los siguientes casos: materiales no disponibles como los derechos irrenunciables, hechos punibles. La mediación planteada por la LOCNA es la mediación intraprocesal, es decir, se realiza dentro de una fase del procedimiento ordinario, establecido en la ley como una etapa independiente y previa ante la sustanción de la audiencia preliminar. Podemos ahorita entrar en materia, explicar qué hace un tercer mediador y un tercero dentro del proceso. La mediación es un proceso, como dijimos, es un proceso voluntario donde las partes son los grandes protagonistas. Ellas libremente deciden llamar a un mediador para que ayude a facilitar la comunicación entre ellas. Igualmente, con la asesoría del mediador serán las encargadas de acordar cómo se llevará a cabo la mediación, ya que la misma se caracteriza por su flexibilidad y dinamismo en la contraposición a la rigidez y formalismo típico. La mediación familiar, así como otros medios de resolución alternativa de conflictos, han sido impulsados y promovidos por nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, el artículo 75 de la Constitución Nacional contempla el deber del Estado de proteger a la familia, las cuales son indispensables para el desarrollo de la sociedad. En segundo lugar, el artículo 253 de la Carta Magna establece que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Este postulado constituye un cambio en la forma de entender la administración de justicia. En sintonía con lo anterior expuesto, la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la LOCNA, establece la posibilidad y en algunos casos la obligación de acudir a la mediación antes de proceder con la fase de juicio. Asimismo, la novísima Ley sobre Procedimientos Especiales en materia de protección familiar de niños, niñas y adolescentes, en su capítulo 5, contempla aspectos referentes a la mediación ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto que esta ley no resolvió algunas críticas hechas a la mediación intrajudicial, contemplar la LOCNA no es menos cierto que dicho instrumento legal representa el auge que ha tenido la mediación en la solución de conflictos familiares y su idoneidad a la hora de constituirse como una alternativa real y efectiva en el proceso judicial venezolano. Tal como dijimos anteriormente, diversos artículos de la LOCNA establecen la posibilidad de realizar mediaciones tanto extrajudiciales como intrajudiciales. Como ejemplo de las primeras encontramos el artículo 387 referente a la fijación del régimen de convivencia familiar, donde nos dice que el mismo debe ser convenido de mutuo acuerdo de ambas partes por los padres. En caso de que no hubiese acuerdo, correspondía al juez fijar el régimen de la convivencia familiar, teniendo presente el interés superior de los hijos. En lo referente a la mediación intrajudicial es importante señalar que en el artículo 450 literal E de la LOCNA establece que el juez debe promover a lo largo del proceso la posibilidad de utilizar los medios alternativos de solución de conflictos, tales como mediación, salvo en aquellas materias cuya naturaleza no la permita o se encuentra expresamente prohibida por la ley. Por lo tanto, aunado a la juez de mediación y sustanción, el juez de juicio, valga la redundancia, tiene también la facultad de promover mediaciones a lo largo del proceso judicial. Asimismo, los artículos 468 al 472 regulan la fase de mediación en la audiencia preliminar, la cual estará a cargo del juez de mediación y sustanción. En la sección siguiente abordaremos el papel de juez en la mediación intrajudicial. Según el procedimiento de la LOCNA, de esta forma pretendemos determinar si la mediación intrajudicial cumple con las características.
Por otra parte, el mediador es una persona con una preparación específica para facilitar la comunicación entre las ambas partes. El juez y el mediador tienen en común la imparcialidad. Ambos deben mantenerse neutrales en el conflicto. Sin embargo, el mediador, a diferencia de el juez, no debe tomar decisiones. Esa es la gran diferencia entre el mediador y el juez. No se debe tomar decisiones. En el proceso de mediación, las partes son las grandes protagonistas. El mediador únicamente se limita a servir de intermediario en el intercambio comunicativo. Por el contrario, el juez, además de sentenciar la causa que se le presente, juega un rol protagónico en el curso del proceso, convirtiéndose muchas veces en el director del mismo. Por último, creemos que la obligatoriedad del proceso de mediación intrajudicial desvirtúa la naturaleza de este medio alternativo de resolución de conflictos. Las partes o sus abogados se ven obligados a comparecer a la fase de mediación, sin la pena de que se considera desistido el procedimiento en caso que la parte demandante no comparezca o que opere la confesión ficta, en caso de que la parte demandada no asista. Un sector de la doctrina considera que esta disposición lo que busca es persuadir a las partes a que acudan a la audiencia preliminar, tal como ocurre en materia laboral. Sin embargo, creemos que la participación voluntaria de los participantes deben estar ahí porque libremente lo escogieron y deben tener la facultad de retirarse o de no asistir a cualquier audiencia o fase de mediación. Lo contrario será desvirtuar y desnaturalizar una institución como la mediación. Así que en definitiva, aquí podemos observar cómo el tercero no debe proponer alternativas, sino que debe valerse de las herramientas existentes para que sean los interesados quienes comiencen a proponer alternativas. Deben ser los implicados en el conflicto con ayuda del mediador, quienes planteen cómo podrían resolver la situación en el futuro, tal como hace el juez y el abogado, en este caso del procedimiento de Lockman. Recordemos que el mediador es un tercero imparcial que pretende que los implicadores en el conflicto tomen conciencia de su papel, es decir, que asumen su responsabilidad a la hora de alcanzar acuerdos. Para ello es importante que el mediador sea capaz de reducir las tensiones existentes entre los implicados, ya que si no reduce mínimamente el nivel de confrontación es muy posible que produzca una escalada del conflicto que obligue al mediador a dar por finalizada la sesión. Eso es todo, profesor, muchas gracias.